Buenas tardes, bienvenidos a Conexiones. Es jueves 1 de marzo de 2018. Un abrazo a usted que nos acompaña a través de la señal abierta de Canal 23 en los 4 departamentos de la zona oriental de nuestro país. También a quienes nos sintonizan por los servicios de cable de Tigo y Claro a nivel nacional. Nos encuentra usted en las plataformas digitales. Estamos en el fanpage de TVO Canal 23, en la plataforma Periscope en Twitter. La tercera opción, descargar desde su smartphone la aplicación TVO Canal 23 y nos acompaña en la transmisión ininterrumpida. Dos números estarán habilitados después del segundo segmento, 2263-0023, 2264-9179, para que participen con el comentario o la pregunta para nuestro invitado de esta tarde. Antes de presentárselos, quiero mostrarles a ustedes los temas que están en la agenda en los medios de comunicación en nuestro país. Lo tiene ahora en pantalla. Dice la prensa gráfica: no podrán votar 40,000 personas, son DUI caducados en enero y febrero y sin renovación. Ahí está el detalle de los 40,000 ciudadanos que no han renovado el DUI hasta este momento. Se supone que hasta el 4 de marzo, se tiene un 75.8% que ha acudido a renovarlo. O sea que estamos hablando más o menos del 24.2% que todavía está pendiente, y esto sin duda alguna que abarrotará más los DUI centros. Este es el detalle. Presentan amparo para votar con DUI vencido en las próximas elecciones. Esto ha sido muy inmediato. Habrá que ver si la Sala de lo Constitucional logra establecer algo sobre este tema, pero parecería que por cuestiones de tiempo esto sería un poco imposible. Pero bueno, más denuncias por movilización de personas, dice la prensa gráfica. En Santa Tecla siguen los cambios de residencia. Hay sospecha que estas personas sean utilizadas como vigilantes el domingo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que pide garantizar seguridad del fiscal general, ayer lo recordábamos ya en el comunicado que emitió en Colombia la CIDH, y es que ordenó medidas de protección para el fiscal general Douglas Meléndez. El Salvador deberá informar las acciones que tomará para darle seguridad a él y a su familia. Se ha recordado en ese contexto que un asesinato que se registró en la zona de Soyapango y Lopango el año pasado, justamente se trató de un pariente del fiscal general. En su momento no se quiso decir de quién se trataba, pero se supone que es un tío del fiscal general que fue asesinado en ese momento. Pues bien, siempre en el tema electoral, la prensa gráfica destaca que Olivo se alinea al FMLN contra la Sala en el caso José Luis Merino. Mientras tanto, se refleja acá las polémicas del Tribunal Supremo Electoral en la transmisión de resultados, la inscripción a José Luis Merino, el sorteo de ciudadanos, la inscripción de no partidarios y en apuros para integrar las juntas, que también ha sido un tema que ha estado con mucha relevancia. El FMLN que llama a internas, pero la cúpula ya apoyó a Gerson Martínez. Sánchez Serén recibe alemanes que invertirán en educación. Luego tenemos, esta información es muy importante también para nuestro país, la analizaremos con nuestro invitado. Dejar fuera a El Salvador en gira de Haley fue un mensaje político, y es que la representante de alto nivel de Donald Trump, Nikki Haley, esta semana se reunió con los presidentes de Honduras y Guatemala, y la gira no incluyó a El Salvador. Además, un tema que se abordó es el apoyo de estos países a las gestiones que está haciendo Estados Unidos para aislar cada vez más a Nicolás Maduro de Venezuela. Y obviamente El Salvador ha hecho todo lo contrario, ha respaldado a Nicolás Maduro en su instalación en el poder, en lo que ahora ya se considera como una dictadura en Venezuela. La embajadora de Estados Unidos en nuestro país, en Twitter nos recordaba esta mañana, dice: reconocemos la gran importancia del trabajo de todos los que van a estar en las mesas electorales este domingo. Su trabajo es un ejemplo de compromiso cívico. Esperamos que muchos salvadoreños asistan a las urnas para estas elecciones. Ahí hay una cita textual que dice que tengamos el derecho al voto no significa nada, que lo usemos de la manera correcta significa todo. Lou Henry Hoover, la 36ª primera dama de Estados Unidos. Y después decía que se hablaba ahí que se reconocía siempre el trabajo sobre la instalación de las juntas receptoras, pero este tema también es importante porque tiene que ver con el trabajo, los desafíos planteados para la nueva Asamblea Legislativa que se configura a partir del próximo domingo. La Junta Directiva de la Asamblea Legislativa, elegir a la próxima Sala de lo Constitucional, elección del fiscal general, 6 que dirigirán la Corte de Cuentas, los nuevos procuradores, probidad, buscar fondos para promesas, la ley de la función pública, las deudas que pagar y presupuestos equilibrados, y desde luego los préstamos que se requieren de mayoría calificada. De esto estaremos hablando porque tiene que ver con los desafíos para la nueva Asamblea Legislativa. No dejen de leer esta carta de Paolo Lurs, publicada en el diario de hoy, carta a Howard Cotto, dice: tiempo de renunciar. Tiene que ver con todo el trato que ha habido alrededor del caso de Carla Ayala, la policía que fue asesinada por su compañero del GRP el año pasado. Diario El Mundo, la CIDH que ordena al Estado proteger al fiscal general. Este fue el comunicado que se conoció el día de ayer sobre ese tema, dirigido al fiscal general de la República.
James Mayne, la embajadora de Estados Unidos en nuestro país, que llama a votar y dice que Estados Unidos no trabajará con personas corruptas. Ese es el detalle, ese es lo relevante de esas declaraciones que ha dado a pocos días de las elecciones. La relatora de la Organización de Naciones Unidas, que pide al ministro de la Defensa, David Muguía Payés, respetar al Poder Judicial, y esto por una conferencia de prensa donde estuvo el alto mando. El diario de hoy, embajadora que advierte Estados Unidos no trabajará con corruptos. Bueno, estos temas son los que están en agenda, de los que estaremos conversando con nuestro invitado, algunos de los temas. Queremos agradecer esta tarde que nos acompaña en nuestros estudios Javier Simán, empresario industrial y precandidato a la presidencia por el partido Alianza Republicana Nacionalista Arena. Javier, es un gusto que nos acompañe. Buenas tardes, bienvenido. Gracias, William. Es un gusto estar en tu programa y también un saludo a los televidentes. Bueno, nos entretuvimos al principio, Javier, porque bueno, desde luego usted sabrá que hay muchos temas importantes que había que colocar en perspectiva, sobre todo porque también tiene que ver mucho con elecciones, con la situación política que está viviendo nuestro país. Y bueno, me interesaría en el análisis, Javier, comenzar un poco sobre un tema relevante que tiene que ver con las declaraciones de la embajadora. Hace unos segundos he leído lo que ella ha planteado, sobre todo lo que tiene que ver con el tema de corrupción, que ella llama a votar también para las próximas elecciones, pero dice que Estados Unidos no trabajará con personas corruptas. Un poco la lectura, Javier. Yo creo que eso es lo que los salvadoreños también queremos. Queremos combatir la corrupción, queremos funcionarios que no sean corruptos. Entonces, esta es una oportunidad para los salvadoreños para ir a votar y escoger a quienes queremos que nos representen. Y ojalá los salvadoreños sepamos escoger bien representantes que nos van a ayudar a sacar el país adelante y que nos van a ayudar a combatir la corrupción. Así que el llamado del embajador Mayne pues es bienvenido, es bien recibido. Precisamente así nos sentimos la mayoría de salvadoreños. Ahora, es un mensaje bastante directo, pero también porque va directamente a la conciencia, ¿no? Pero es en términos de apelar a la madurez del votante en este país. Sí, yo creo que sí, pero también es un llamado, entiendo yo, a los partidos políticos, ¿verdad? De que cualquier institución de gobierno tiene que manejarse de una manera transparente, de una manera integral, en el sentido de que no están para servir a los partidos, sino que están para servir a la población. Entonces, el gobierno de los Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, que es el principal cooperante de nuestro país, pues tiene toda la razón cuando nos indica, si quieren seguir trabajando con nosotros, tienen que elegir personas que van a manejar con honestidad las diferentes instituciones. Ahora, el tema de corrupción, el tema de la transparencia, la probidad, son como temas que han estado presentes en los últimos años y con mucha insistencia en la política exterior, no solo de Estados Unidos, porque uno escucha declaraciones del embajador británico, bueno, y también van en ese sentido. Escuchábamos en un momento con más insistencia el ex embajador de Alemania, ¿no? Pero Alemania también muy pendiente, o sea, la Unión Europea pendiente sobre este tema. Pero el tema de corrupción, transparencia, probidad y todo esto, entonces, ¿cómo se puede ver en el marco de Triángulo Norte y las relaciones que pueden tener con estos países? Es que todos estos países cooperantes tienen todo el derecho de exigir que la ayuda que recibimos y los programas de apoyo que recibimos, William, se utilicen apropiadamente, ¿verdad? Porque no es suficiente, los recursos que recaudamos como país nunca van a ser suficientes si no combatimos la corrupción. Y parte de esas cooperantes, parte de la ayuda que recibimos de esos países cooperantes es precisamente para fortalecer nuestra democracia, para combatir la corrupción y para ayudar al crecimiento económico, para que los salvadoreños no tengamos que emigrar a Estados Unidos a alcanzar el sueño americano, sino que podamos encontrar aquí en El Salvador nuestro propio sueño salvadoreño. Ahora, ¿qué es lo que más imposibilita o abre más bien, para ser más preciso, la posibilidad de que se pueda construir un sueño en estos países y que sea acá? Porque usted habrá visto las encuestas, por ejemplo, los jóvenes cada vez más quieren salir del país. En general hay un sentimiento a veces que es muy lamentable, pero lo existe de algunos sectores que dicen, bueno, ¿cómo preparar a un hijo pero para que se vaya a estudiar a otro país, concretamente a Estados Unidos, pero que mejor se quede viviendo allá, ya no pensando necesariamente que se regrese, ¿no? Claro, hay excepciones donde conocemos jóvenes que fueron o han ido a prepararse a Estados Unidos y a otros países, a Europa, etcétera, y han regresado a aportar al país, pero no ese es el sentimiento que más está privando ahora. Es que hay una falta de oportunidades, William. Tal vez en nuestra adolescencia todos sabíamos que íbamos a encontrar un empleo. No sabíamos en qué, pero íbamos a encontrar un empleo.
Hoy es todo lo contrario, hace falta oportunidades, ¿sí? Y hay que retroceder y ver por qué es que se está dando esa falta de oportunidades en los jóvenes. Tiene mucho que ver con el tema de la inseguridad, tiene que ver mucho con el tema de la inseguridad, el tema del gobierno que no está generando confianza. Entonces todos esos factores tienen que afectar directamente, William, lo que es la generación de oportunidades. ¿Por dónde se puede comenzar a establecer los correctivos para poder ir saliendo un poco de esta situación que tenemos? Mira, nosotros creemos de que hay que empezar eligiendo a los mejores funcionarios, tanto para alcaldes como para diputados, como para el gobierno central. Funcionarios que van a ir a trabajar con honestidad para nuestra gente y no para su bolsillo o para un partido político. Con eso empiezas a fortalecer nuestra institucionalidad, que sirva a la población para que cuando tú querrás montar un negocio, haya una institución o varias instituciones que te faciliten los trámites. Yo te daba un ejemplo la vez pasada, para montar una industria, 272 permisos. ¿Quién va a montar una industria con esa burocracia y esa tramitología? Entonces necesitas instituciones que te faciliten montar un negocio, porque tú vas a generar empleo para otras personas. Entonces, en ese sentido, necesitamos un gobierno eficiente, orientado a facilitar y no a complicar las cosas. Porque lo que queremos es que cada uno alcance su propio sueño. Si tú quieres ser agricultor, que te vaya bien. Si tú quieres ser comerciante, que te vaya bien. Si tú quieres ser industrial, que te vaya bien, ¿verdad? Ese es el reto que tenemos. Ahora, siempre entonces usted decía, el tema para iniciar tiene que ver con la selección que se puede hacer de diputados el próximo domingo. O sea, en general, diputados, alcaldes y eventualmente de gobierno también. Ahora bien, estábamos viendo a propósito, y quizás nos vamos a adelantar un poco con ese tema, y es sobre, por ejemplo, los desafíos que tiene la nueva legislatura. El diario El Mundo publicaba, ya lo vamos a proyectar acá, pero ha sido una proyección del diario El Mundo interesante, porque tenía que ver con, así enumeración, digamos, sí, unos ítems ahí de cuáles son los temas pendientes y que son cruciales y que estarán en manos de la nueva legislatura. Mira, la nueva legislatura va a tener grandes retos, comenzando con el vencimiento del periodo de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, que vence el 31 de julio. Ellos van a tener que elegir 4 magistrados para la Sala de lo Constitucional y un magistrado para otra de las salas. Tú vas a ver también que esta legislatura va a tener el reto de elegir un nuevo fiscal. El fiscal le vence su periodo el 31 de diciembre de este año. Esta legislatura tiene que ver también con el nombramiento de los magistrados de la Corte de Cuentas. Hay varias leyes, iniciativas de ley que están pendientes de aprobarse, por ejemplo, la ley de la función pública, que todos estamos empujando, que le va a facilitar el tema de salarios, el tema de carrera pública. Tenemos también otros retos que va a tener esta legislatura, por ejemplo, los préstamos que vencen. Quien sea que asuma la presidencia en el 2019, a un mes de haberla asumido, va a tener que enfrentar el vencimiento de casi $1.000 millones en deuda. Eso requiere que la asamblea que estamos por elegir logre acuerdos políticos de cómo se va a financiar. Tienes el tema de los presupuestos. Necesitamos continuar con presupuestos balanceados. Hay que recortar ciertos gastos porque no podemos seguir bolseando. El gobierno no puede seguir bolseando a los salvadoreños para cubrir proyectos o programas que no le están dando un beneficio a la población. Entonces, esta legislatura tiene grandes retos. Ahora, pero Javier, todo esto pasa por el compromiso que deben asumir los legisladores de manera individual, sin duda alguna, las cúpulas de los partidos, pero también todo el compromiso con el tema de institucionalidad. O sea, ¿qué tan comprometidos están con generar más institucionalidad? Y esto pasa, desde luego, por el fortalecimiento de las instituciones y no entrar en el deterioro. Claro, ese es el reto más grande, porque ellos van a nombrar funcionarios que ojalá elijan a las personas más idóneas, más capaces, más independientes, para que hagan buen trabajo en las instituciones. Pero si los partidos comienzan a repartirse las cuotas de poder, las cuotas en las diferentes instituciones, vamos a terminar otra vez con instituciones politizadas, partidizadas, sirviendo a un partido y no a la población. Entonces, tiene un reto grande la legislatura, y por eso es de que es importante que los salvadoreños
vayamos a votar el domingo y no nos quedemos en casa, ¿verdad? Porque tenemos la obligación de ir cada uno a ejercer nuestro voto. Si no, estás dejando que otros decidan por ti. La abstención, como algunos están sugiriendo o recomendando, no tiene ningún sentido. Para mí es irresponsable, William, sugerir de que no vayan a votar. Para mí es irresponsable también que el FMLN en 2 elecciones anteriores pidió que se extendieran los DUI vencidos para que pudieran votar. Y en esta ocasión fue el FMLN el que se opuso a que los salvadoreños votaran con el DUI vencido. El propio presidente Sánchez Serén vetó la iniciativa de ley que fue aprobada por la mayoría de diputados. Es decir, ¿por qué el FMLN no quiere que los salvadoreños vayamos a votar? ¿Y por qué sí lo quiso anteriormente? Esa doble moral nos deja preguntándonos cuál es la intención, ¿verdad? Y como tú viste, hay miles de salvadoreños que se van a quedar sin votar porque su DUI está vencido. Pero la persona es la misma. Y la Constitución te establece que para votar necesitas estar inscrito en el padrón electoral. Esa es la ley primaria. La ley secundaria te dice que tiene que ser el DUI. Pero la ley secundaria no puede privar sobre el sistema constitucional. Por eso hay un amparo en la Corte Suprema que esperamos se resuelva antes del domingo, porque hay miles de salvadoreños que están esperando que se les permita votar con su DUI vencido, ¿verdad? Tú lo que tienes es que identificarte en la mesa de que tú sos la persona que aparece inscrita. Entonces, si en el pasado se autorizó, ¿por qué esta vez no? ¿Por qué antes fue legal y ahora no es legal? Entonces, es la inquietud que tenemos muchos de que por qué el FMLN no quiere que los salvadoreños vayamos a votar. Y yo hago un llamado, que sí vayamos a votar, porque si no vas a votar estás dejando que otros decidan por ti. Ahora, bueno, fue interesante también porque el embajador ha opinado mucho sobre, el embajador de Estados Unidos, ha opinado mucho sobre ese tema, ¿no?, de participación electoral. Javier, en otros países se estila que la población puede ir a votar y no, el tema es que tenga su documento único. Puede ser DUI, como se le llame, pero no necesariamente si está vencido o no, sino es que tenga su documento. Mira, en mi opinión muy personal, bastaría que tú te identifiques que sos la persona que está en el padrón. Entonces tú deberías de poder usar un DUI, un pasaporte o una licencia, que son 3 documentos emitidos por el gobierno. Y además están vinculados. ¿Verdad? Están vinculados. Sí, porque ahora el número de DUI es prácticamente el mismo número de pasaporte, por ejemplo. Es correcto. Entonces yo invito a los diputados que revisen esa legislación porque le están quitando el derecho de voto a miles de salvadoreños. Y eso que tú mencionaste en la noticia, solo son los que se les vence el DUI de enero a febrero, de enero a marzo. Pero hay miles de salvadoreños que se les venció el DUI el año pasado. Y acuérdate que en las zonas rurales principalmente, los salvadoreños no utilizan el DUI más que para ir a votar. Entonces se les vence y no lo renuevan. Entonces sigue un llamado a las diferentes instancias para que no le quiten este derecho a los salvadoreños de ir a ejercer el voto, porque el documento de identidad está vencido. Ellos siguen siendo la misma persona que estén inscrita en el padrón, esté vencido o no esté vencido el documento. Tampoco eso abre la posibilidad de que pueda haber irregularidades a la hora de que alguien vote o incluso un fraude. Mira, yo creo que las irregularidades se pueden haber dado a la hora de la emisión de los DUIs o a la hora de los cambios de domicilio, ¿verdad? Pero tú tienes tu DUI con el que te identificas. Y cuando tú renovas tu DUI, te toman tu DUI vencido, no es que tú te quedas con los 2 DUIs. Ahora bien, hay quienes sugieren, Javier, que todo el tema de una posible abstención a quien puede beneficiar, o más bien, sí, que se abstengan o que la gente no vaya a votar, más bien beneficia al votante duro y a los 2 partidos mayoritarios que sería Arena y el FMLN. ¿Qué tan cierto o no es esta? Yo sí creo que hay un partido que tiene su voto duro más disciplinado y creo que es el que se beneficia cuando los demás votantes no van, sus votantes sí van a votar. Ahora, quiero recordarte también que nosotros desde hace meses venimos señalando que hay más de 500,000 DUIs vencidos, duplicados, de personas que han emigrado, personas que han fallecido, reos, y por eso insistíamos en una depuración del padrón electoral. Que entendemos que hay más de 1 millón de DUIs que tienen domicilio equivocado.
Entonces sí se requiere una revisión, una depuración del padrón. En este momento es muy tarde, lo venimos señalando desde hace meses y esperaríamos que para las próximas elecciones se pueda contar con eso. La OEA da ese servicio. La OEA no solo da el servicio de observación electoral el día de las elecciones, la OEA también te asesora, te audita, te ayuda a depurar los padrones electorales. Solo requiere que nuestro gobierno le pida a la OEA que venga a hacer ese trabajo. Ahora, en el tema del DUI, este tema de la dirección, es que, bueno, obviamente no he renovado DUI, lo tengo actualizado, pero, es decir, no he ido entonces al DUI Centro, por lo tanto, pero de repente parece que es bastante fácil dar una dirección X y no necesariamente hay como una especie de contraste. No sé si en este momento ya están exigiendo, por ejemplo, un recibo de la electricidad o otro tipo de referencia, pero ¿no será que cuando se emite el DUI, por ejemplo, la misma empresa debería tener suficientemente georreferenciado el lugar donde cada quien vive para que efectivamente no se pueda prestar a dualidades o una dirección que diga que pertenece a un departamento y es al otro, ese tipo de cosas, sobre todo cuando hay en los límites? Mira, desconozco el proceso, yo tampoco he tenido que ir a renovar DUI, mucho menos a cambiar de dirección. Sí. Desconozco en realidad cuál es el documento que se exige para cambio de domicilio, ¿verdad? Lo que sí me preocupa, William, es que la mayoría de DUI vencen en el 2018, ¿verdad? Y a la empresa que se le ha otorgado la concesión para emitir los DUIs, estás hablando que va a emitir más de 6 millones de DUIs de un solo, con un margen de error del 2%. Quiere decir que tú puedes tener más de 120,000 DUIs duplicados o equivocados. Entonces, sí, un llamado a las diferentes instancias que en el proceso de renovación del DUI se aproveche a depurar esos padrones. ¿Usted lo ve en perspectiva para la elección presidencial? Lo veo en perspectiva para todas las elecciones de aquí adelante, ¿verdad? Cuando habla de ese 2%, bueno, se podría, más de 100,000 DUIs se podrían utilizar para otro tipo de cosas, es manipularse. Decir, el contrato de concesión les permite un 2% de error en la emisión de los DUIs. Y son casi 6 millones de DUIs que va a haber que sustituir. Es una cantidad muy grande de DUIs. Y la elección presidencial anterior se ganó con un poco más de 6,000 votos. Correcto. 120,000 votos pueden hacer una diferencia. Claro. Entonces hay mucho trabajo que hacer en cuestión electoral, William. Y yo esperaría que el Tribunal Supremo y las diferentes instancias, al terminar esta elección, se enfoquen en depurar ese padrón, porque muchos de los salvadoreños, casi la mayoría, vamos a tener que renovar DUI en el 2018. Perfecto. Debo hacer en este momento la primera pausa comercial. Tendremos habilitados dos números, 2263-0023, 2264-9179. Regresamos. Por si no lo sabías, se acerca una elección tan importante como la de alcaldes y diputados. En 2018 se eligen a los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, que son quienes garantizan que se respeten tus derechos para que vivas en libertad y con dignidad. Por eso se deben elegir magistrados honorables, comprometidos e independientes para la Sala de lo Constitucional. Exigimos transparencia. Es un gusto que siga con nosotros. Estamos totalmente en vivo de la ciudad capital, San Salvador. Dos números tenemos habilitados, si desean pueden hacer uso de ellos: 2263-0023, 2264-9179. Javier Simán, empresario industrial y precandidato a la presidencia del Partido Arena, está con nosotros en nuestros estudios. Javier, para colocar un poco en perspectiva sobre los temas que estamos hablando, y al principio mostré, por ejemplo, lo que tenemos acá, a ver si lo mostramos ahora en el full pantalla, me ayuda los compañeros de producción, y es lo que la reciente visita que hizo a algunos países de Centroamérica, Nikki Haley, esta semana, que se ha reunido con presidentes de Honduras y Guatemala, y en esta gira no incluyó a El Salvador. Esto es política exterior, Javier. Esto es el tema de cuál es la agenda que domina las relaciones internacionales y la diplomacia en cada uno de los países. Conocer un poco su interpretación en esto, porque aquí hay mucho de qué hablar. Mira, yo creo que la visita de Nikki Haley a los países vecinos y no haber visitado El Salvador es un mensaje bien fuerte que no puede pasar desapercibido, William, por dos razones. Primero, porque tú tienes a una alta funcionaria del gobierno del presidente Trump de Estados Unidos
que deciden no visitar El Salvador. ¿Por qué? Bueno, en El Salvador el gobierno del FMLN está con las pancartas aquellas, ¿te acordás de Yankee Go Home? Imperialistas yanquis, quemando banderas. Entonces, ¿cómo esperas tú que un alto funcionario venga a visitarnos cuando nuestro gobierno, el partido en el gobierno, ha despotricado contra el pueblo y con el gobierno de los Estados Unidos? Y segundo, tal vez mucho más fuerte el mensaje es: queremos hacer una alianza contra el régimen autoritario de Maduro en Venezuela. Y El Salvador, lejos de sumarse, está aliado con ese régimen autoritario y represivo y corrupto en Venezuela. Entonces pareciera que el gobierno del FMLN se ha alineado del lado contrario, se ha alineado del lado incorrecto, porque nuestro aliado principal ha sido Estados Unidos, nuestro socio comercial es Estados Unidos, ¿verdad? Nuestro principal cooperante es Estados Unidos, y el gobierno del FMLN está alineado en contra de Estados Unidos. Cuando tenemos 2.8 millones de salvadoreños en Estados Unidos viviendo, más de 1 millón de ellos ilegales, 200.000 amparados a un TPS que en 18 meses tienen que regresar. Entonces no colabora en nada, no contribuye en nada para fortalecer la relación con Estados Unidos la actitud del gobierno del FMLN. Entonces es un mensaje muy fuerte que nos están dando de que si queremos realmente continuar disfrutando de los beneficios de una buena relación con los Estados Unidos, que deberíamos de pensar hacia qué lado nos vamos a alinear. Javier, el año pasado hubo un dato interesante que tiene que ver con la diplomacia, la política exterior salvadoreña, y fue el posicionamiento que asumió el canciller de nuestro país ante la Organización de Estados Americanos cuando se intentó hacer una resolución de los países que estaban viendo la posibilidad de generar, estimular un cambio hacia la democracia en Venezuela. Entonces El Salvador no solo votó a favor de Nicolás Maduro, sino que se le señaló en su momento por otros embajadores acreditados en la OEA de haber hecho una especie de confabulación para bloquear ese proceso y entonces terminar fortaleciendo la posición de Nicolás Maduro. En política exterior, evidentemente nada ocurre sin que tenga consecuencias. O sea, internamente quizás pueden haber decisiones que pueden pasar por alto, pero a nivel internacional siempre se cobra la factura. En el contexto de la visita de la embajadora, que es la representante directa de Donald Trump, me llama la atención una declaración que publica el periódico Javier, donde dice que Salvador Sanabria, el director ejecutivo del Rescate en Los Ángeles, dice que sobre esa gira es un mensaje político. La embajadora dice es una mujer política. Ella, más que embajadora, es la delegada de Donald Trump para su visión política. Mira, eso demuestra la incoherencia que hay en el discurso del FMLN, porque el FMLN dice que promueve la democracia, pero está apoyando un régimen totalitario, un régimen represivo, un régimen corrupto en Venezuela. Entonces, a mí realmente me da vergüenza que nuestro gobierno haya apoyado en esa reunión de la OEA a un gobierno como el de Venezuela, cuando deberíamos de estarlo condenando. Si tú realmente crees en la democracia, deberías de estar condenando a otros países que están violentando los derechos de sus ciudadanos. Entonces, te deja pensando que si eso es lo que estamos esperando para nuestro país, porque tú sigues oyendo al FMLN decir que su faro de luz es Venezuela, ¿verdad? Que el modelo a seguir es Venezuela, y volteamos a ver a Venezuela y eso no es lo que queremos los salvadoreños. En cambio, tú todas las semanas tienes cientos de salvadoreños que emigran a Estados Unidos a buscar sus sueños, a buscar oportunidades en Estados Unidos. Entonces, si los salvadoreños están viendo a Estados Unidos como su modelo para triunfar, ¿por qué el gobierno del FMLN está viendo a Venezuela a tratar de imitar un modelo que es totalmente fracasado? No hay ni papel higiénico. Tú ves las estanterías de los supermercados vacías. Eso no es lo que queremos los salvadoreños. Entonces, ahí hay una incoherencia bien fuerte en el discurso del FMLN y lo que ellos realmente quieren. Ellos quieren seguir un modelo como el de Venezuela. Por eso lo defienden. Pero los salvadoreños no queremos eso. En la visión de la política exterior de un país, en este caso El Salvador, ¿qué es lo que debería privar? Mira, nosotros tenemos que tener relaciones con la mayoría de países del mundo, pero un país que está violentando los derechos de sus ciudadanos, un país que está implementando un modelo contrario a la democracia, que es represivo, que es corrupto, no lo deberíamos de estar apoyando. Nos deberíamos de sumar a los países que lo están condenando.
Y si Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, es nuestro principal aliado y es nuestro principal cooperante, hacemos muy mal como país en alejarnos de esa relación histórica que ha sido Estados Unidos. Mira, 48% de nuestras exportaciones van a Estados Unidos. Los salvadoreños que están allá nos envían 5.100 millones de dólares en remesas a nuestros compatriotas, principalmente en Oriente. El Salvador exporta apenas 5.400 millones de dólares en productos y recibimos casi lo mismo de nuestros compatriotas en Estados Unidos. No podés poner en juego esa relación con Estados Unidos. ¿De qué forma hay que cultivar esa relación? Le pregunto porque, vaya, hoy con la administración de Donald Trump hay a nivel general la percepción, y no solo la percepción, sino que hay hechos reales también que confirman de que efectivamente Donald Trump tiene una visión anti-inmigrante, ¿no? O sea, muy marcada, insiste sobre el muro. Entonces, ¿cómo trabajar esa parte que es muy sensible para nosotros? Desde luego es más sensible más para nosotros que para Estados Unidos, pero ¿cómo trabajarla entonces en la relación bilateral? Mira, primero fortalecer tu relación para que te escuchen los argumentos, por qué para El Salvador es importante que nuestros compatriotas se les respete su dignidad, se les respete su situación, su estadía permanente, porque tienen hijos que ya son americanos, tienen residencias que posiblemente están hipotecadas, tienen sus propios negocios. Entonces, en los próximos 18 meses tienen que empacar y venirse de regreso. Por razones humanitarias también, no puedes romper esas familias. Ellos tienen que decidir, nuestros compatriotas tienen que decidir entre dejar a sus hijos en Estados Unidos, porque son americanos, o traérselos a El Salvador, donde no van a tener las mismas oportunidades. Entonces, si quieres convencerlos, primero tenés que tener una buena relación con ellos, ¿verdad? Entonces hay que fortalecer esas relaciones. Segundo, nuestros representantes en Estados Unidos por lo menos deberían de ser un poquito más sólidos. Tenemos en la embajada muy débil, la representación nuestra en la embajada es muy débil, nos dicen no hay presencia de El Salvador en Estados Unidos y necesitamos embajadores que puedan incidir, que se puedan mover en el círculo político de Estados Unidos para dar a conocer la realidad de nuestro país y los riesgos que enfrentamos como país. Entonces lo primero es tener una buena relación en la que permita una buena comunicación sobre la situación nuestra. ¿Cómo vas a ir a pedirle al gobierno de Estados Unidos que considere la residencia temporal para nuestros compatriotas si por otro lado le estás quemando la bandera, lo estás insultando? Agrado quiere agrado. Si nosotros queremos que nuestros compatriotas tengan derechos en Estados Unidos, tenemos que fortalecer nuestra relación con el gobierno y con el Congreso de los Estados Unidos. El actual presidente en este país, Javier, no ha hecho una sola visita a Estados Unidos. No. Y entiendo... Eso dice mucho. Dice mucho, claro que sí. Y yo te digo, hay que reconocer los viajes que ha hecho el canciller, pero muy poco, muy tarde, porque ya sabíamos que vencía el TPS. TPS se ha renovado 11 veces. Y ya sabíamos que iba a vencer. Había que empezar a hacer el trabajo, el cabildeo, para lograr una solución permanente desde mucho antes, no a última hora, ¿verdad? Ahora nos han dicho, se acabó. No es que le dijeron, se lo renovamos por 18 meses, dijeron que se acabó. Nos dan 18 meses para que empaquen y se regresen, claro, que no es lo mismo, ¿verdad? Entonces, siento de que se hizo muy poco, muy tarde. Y ahora nos toca a nosotros empezar a hacer el cabildeo, que no es de un viaje, William, eso puede tomar años. El TPS le tomó muchos años al gobierno de Arena para lograrlo. El tratado con Estados Unidos nos tomó 4 años de estar cabildeando. La oposición nuestra al tratado que le querían dar a Vietnam nos tomó 3 años estar cabildeando. O sea que esto no va a ser de un día para otro, pero hay que empezar a hacerlo ya. Porque cuando llegue cualquiera a la presidencia en el 2019, va a tener 3 meses nada más. A los 3 meses empiezan a deportar a los compatriotas. No podemos esperar hasta entonces, tenemos que empezar a trabajar desde ahora y ya lo estamos haciendo. Ahora bien, digamos, si lo vemos el tema en perspectiva, estaríamos pensando, por ejemplo, que viene también el tema de elección presidencial 2019, ¿no? TPS concluye, si no mal recuerdo, en septiembre de ese año. O sea que, ¿usted cree que una nueva administración, por ejemplo, de gobierno en este país, podría generar otro tipo de condiciones en esas relaciones bilaterales con Estados Unidos,
ante una decisión ya tomada, porque esto es una decisión del Ejecutivo, ¿no? Es directamente en manos de Donald Trump. Pero tiene que ver mucho también con el legislativo, con el Congreso de Estados Unidos. Y en Estados Unidos el Congreso tiene dos cámaras, la de senadores y la de representantes. Entonces lo que tenés que buscar es que se apruebe una ley que le permita estatus permanente a nuestros compatriotas. Entonces no solo es cabildear con el gobierno del presidente Trump, es cabildear también con el Congreso, con los senadores y con los congresistas, para que nos ayuden a empujar iniciativas a favor de nuestros compatriotas. Pero esto pasaría entonces por buscar un mecanismo que regularice el estatus de los compatriotas que están en TPS, es decir, que puedan tener ya entonces una residencia permanente. De acuerdo, pero eso no puede esperar hasta que lleguemos a la presidencia, William. Tenemos que empezar a trabajar desde ahora. Pero ¿qué tanto nivel, precisamente porque, qué tanto nivel de interlocución es la que se puede tener en este momento? Claro que sí, podemos nosotros, y para eso hemos ido a Washington y para eso vamos a seguir yendo a Washington, porque tú tienes que ir a tocar puertas con los sindicatos que representan a nuestros trabajadores, con las gremiales empresariales que contratan a los trabajadores salvadoreños, especialmente en la industria de la construcción. Tú tienes que tocar la puerta a instituciones humanitarias que van a velar por ese rompimiento de hogares. Entonces tenemos que ir a tocar las puertas a todos estos grupos que nos van a ayudar a cabildear y a convencer de que se apruebe una ley en beneficio de los salvadoreños. Ya la parte de la ley de los Dreamers Act, el de DACA, eso ya está en el Congreso. Muchos criticaron que por qué habíamos ido cuando el Congreso cerró. El Congreso cerró porque los demócratas estaban insistiendo que se metiera en la agenda la aprobación de la ley DACA que beneficia a 80,000 jóvenes salvadoreños. Con mayor razón teníamos que estar ahí, William, si los demócratas estaban peleando por nuestros compatriotas. Que del tema de DACA poco se ha hablado de la incidencia que tiene para nuestro país. Claro, son siempre ha sido más el foco sobre TPS. Sí, pero ¿no? DACA es importante porque son jóvenes que ingresaron a Estados Unidos cuando tenían menos de 18 años. Han asistido a escuelas, han asistido a universidades, se han preparado y ahora tienen una oportunidad de triunfar en Estados Unidos. Entonces es bien importante lograr que se les apruebe. Yo estoy más optimista con la ley DACA. Yo sí creo que esa ya está en el Congreso y yo estoy optimista que esa posiblemente se apruebe. El tema es TPS, cómo logramos que los 200,000 compatriotas se puedan quedar. Hay miles de ellos que probablemente califican para otro estatus, tal vez porque sus hijos son ciudadanos mayores de 21 que los pueden pedir, tal vez porque sus empleadores los pueden pedir, o tal vez porque tienen negocio y pueden aplicar a residencia como inversionistas. Pero eso requiere que se les dé asesoría legal migratoria. A otros va a haber que buscar cómo se les consigue un estatus permanente. Pero al final, William, yo te quiero decir algo. Al final nuestros compatriotas son salvadoreños. Este es su país. Ellos pueden regresar cuando quieran y los vamos a recibir con los brazos abiertos, porque este es su país también. Y muchos de ellos han triunfado, han trabajado duro en Estados Unidos y si regresan van a venir a trabajar para sacar adelante nuestro país, van a venir a invertir, van a venir a crear fuentes de empleo. Entonces no hay que ver con miedo a esos compatriotas cuando van a regresar. Yo no tengo miedo de 200,000 salvadoreños, al contrario, bienvenidos. Yo sí tengo miedo de los 200,000 nicaragüenses que el FMLN pretendía nacionalizar en Oriente, porque ellos sí le van a quitar el empleo a nuestros compatriotas en Oriente. Bien, nos quedamos en el punto, hacemos una pequeña pausa comercial, regresamos con más de Conexiones. Volvemos. Si no lo sabías, se acerca una elección tan importante como la de alcaldes y diputados. En 2018 se eligen a los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, que son quienes garantizan que se respeten tus derechos para que vivas en libertad y con dignidad. Por eso se deben elegir magistrados honorables, comprometidos e independientes para la Sala de lo Constitucional. Exigimos transparencia. Es un gusto que siga con nosotros. Javier Simán, empresario industrial y precandidato presidencial de Partido Arena, nos acompaña. Estamos al cierre, Javier, nos quedan más o menos unos 11, 12 minutos. A ver, dos temas importantes que los mencionábamos al principio y que los medios de comunicación obviamente le han dado eco porque es muy relevante, ¿no?
este caso que tenemos proyectado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que pide garantizar seguridad del fiscal general. El otro tema tiene que ver con el pronunciamiento que ha hecho las Naciones Unidas. Se ha pronunciado por el tema pidiéndole al ministro de la Defensa, David Munguía Payés, hay una palabra más diplomática, pero bueno, es un poco más de cuidado respecto a la independencia de poderes. Y en este caso es porque el ministro Munguía Payés montó una conferencia de prensa esta semana junto con un grupo de militares emplazados atrás, una foto tal cual, digamos, que revive aquellos momentos del pasado conflicto armado, ¿no? Cuando entonces aparecía el Estado Mayor Conjunto pronunciándose sobre un tema específico. Pero en este caso, entonces, Munguía Payés reúne a generales, los coloca atrás suyo, para pronunciarse y cuestionar, señalar entonces el trabajo de la Fiscalía General de la República. ¿Cómo se puede leer esto en términos de lo que hablamos al principio de la entrevista sobre el tema de institucionalidad? Mira, cuando hablamos de separación de poderes, uno tiende a pensar solamente en el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Pero la Fiscalía también merece esa independencia. El fiscal tiene que ser totalmente independiente y no puede estar sujeto a presiones de ninguna de las otras, de ninguno de los otros órganos del Estado, ni instituciones del Estado. Entonces eso es algo que tenemos que garantizar, que la Fiscalía sea independiente. Y aquí aprovecho el espacio porque también a la hora de darle el presupuesto, William, a la Fiscalía, el fiscal tiene que tener el presupuesto para poder hacer su trabajo. Tú no puedes tener a un fiscal rogando a la Asamblea o rogando al Ejecutivo que le den un refuerzo presupuestario y que le pregunten, bueno, ¿y cómo está manejando usted el caso contra X diputado? ¿O cómo está manejando usted el caso contra un expresidente? El fiscal no puede estar sujeto a presiones a cambio de que le refuercen el presupuesto. Entonces, hay que darle un presupuesto más amplio a la Fiscalía para que haga bien su trabajo. Entonces, no solo es la independencia de poderes, sino que parte de esa independencia viene de tener los recursos y no tener que estar rogando por esos recursos. Bueno, y justamente la relatora especial de Naciones Unidas, ella estuvo hace más o menos 3 semanas en nuestro país, dando seguimiento a todo este tema que tiene que ver con las desapariciones, pero sobre todo la creación de posibles grupos de exterminio. Y ella lo que decía justamente ayer, una vez que se conoció esa conferencia de prensa del ministro de la Defensa, decía en términos textuales lo que tenemos proyectado acá: felicito al fiscal general por investigación a militares involucrados en presunta privación arbitraria de la vida. O sea, pero ¿qué es lo que estamos presenciando? Es decir, esto teníamos tiempo de no ver este tipo de tensionamiento primero entre órganos, en este caso Fuerza Armada y Fiscalía General de la República, pero más todavía, Javier, que tuviéramos la reprimenda de un organismo internacional. O sea, después de la firma de los acuerdos de paz, tengo la impresión que este sería como el hecho que más ha tensionado esas relaciones, o el respeto sobre todo. Mira, yo sí creo que es positivo que cuando se dan estas situaciones se pone a prueba la democracia, se pone a prueba las diferentes instancias de nuestra democracia. Y cuando vemos un resultado favorable, pues nos satisface que se está fortaleciendo. Pero por eso reitero que es bien importante tener personas idóneas al frente de estas instituciones, para que no se presten a temas ideológicos o partidarios, sino para que hagan un trabajo independiente, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, sí reconocemos la labor que está haciendo el fiscal, totalmente independiente. Hemos sido críticos en el sentido que muchos de los casos se le han caído, pero hay que reconocer la valentía y la independencia del fiscal en investigar todos esos casos. Y eso es lo que los salvadoreños queremos, que se combata la corrupción, y necesitamos una fiscalía fuerte. Ahora, esto pasa por fortalecimiento institucional de la misma fiscalía, el tema presupuestario, ¿no? O sea, ¿cuántos fiscales específicos, por ejemplo, asisten al fiscal general? Claro. O sea, todo el tema de mejorar la capacidad de investigación, por ejemplo. Claro, todo eso tiene que ver. Es decir, cuando hablamos de fortalecer la fiscalía, no solo es darle más recursos, es también fortalecer la capacidad del recurso humano que tenés en la fiscalía, que también sean independientes. Y está el tema también de la prueba, la investigación. ¿La debe de hacer la fiscalía o debería ser un organismo independiente? Eso se ha mencionado también, nosotros lo hemos propuesto, porque tú tienes a la policía, tú tienes a la fiscalía, tú tienes a medicina legal, tienes diferentes instancias, y tal vez debería ser bueno que tengamos un instituto criminológico que se encargue de manejar la investigación y la evidencia, para que sea totalmente imparcial. Entonces sí, fortalecimiento implica no solo recursos a la fiscalía,
sino que también capacitación del recurso humano y cualquier depuración que implique del recurso humano. ¿Usted estaría de acuerdo, por ejemplo, que se le asignara en términos ya porcentuales por constitución el presupuesto a la Fiscalía, lo que tenemos ahora con la Corte Suprema, el órgano de justicia, por ejemplo? Mira, en mi opinión muy personal, sí, se debería asignar un porcentaje determinado, para no tener que estar en esa negociación con el fiscal. El fiscal tiene que tener los recursos que le permitan ser independiente. Ahora bien, todo esto finalmente redunda en todo este tema de la situación de criminalidad que tenemos en el país. O sea, si se fortalece la Policía Nacional Civil, la Fiscalía General y obviamente el órgano de justicia, ¿no? Porque en esto juegan mucho los jueces también. A veces solo se enfoca todo en la investigación fiscal o en el trabajo de la policía, pero tampoco vemos a veces el órgano de justicia. Es correcto, tenés que cerrar el círculo completo, William, porque si no hay impunidad. Yo estaba leyendo unas cifras, no estoy seguro si las recuerdo bien, pero de 24,000 arrestos, solo hubo como 1,300 condenas. Entonces, si los criminales, los delincuentes ven que en nuestro país los pueden agarrar presos, pero van a volver a salir libres, de nada sirve que vos hables de aumentar las penas, de nada sirve que otros estén hablando de pena de muerte, si al final vas a entrar y vas a salir. Necesitas una fiscalía que prepare bien los casos, necesitas un sistema judicial que valore muy bien las pruebas y que realmente el que es culpable se le condene y el que es inocente se le permita la libertad. Ahora, ¿cuál es la relevancia, por ejemplo, de la independencia de los poderes? Le pregunto esto porque recientemente José Luis Merino, el candidato a diputado del FMLN, dijo de que lo único que hacía falta era tener el control del órgano de justicia en el país. Eso ya lo dijo sin hacer ningún reparo, ¿no? O sea, en el pasado, cuando se hablaba de estos temas, se decía, bueno, es que hay campañas. Pero eso lo sabemos, William, desde el principio, que el plan del FMLN y de los gobiernos de izquierda en el foro de Sao Paulo, está escrito eso, es tomarse las diferentes instancias, ¿verdad? Y aquí la piedra en el zapato ha sido la Sala de lo Constitucional, por eso ha habido tantos intentos por desarticular a la Sala de lo Constitucional, precisamente porque la Sala le está corrigiendo la plana a la Asamblea Legislativa por las malas leyes que aprueba y al gobierno por las violaciones a los derechos ciudadanos, ¿verdad? Por violar la independencia de los órganos de Estado. Entonces, bien importante que elijamos magistrados que van a mantener esa independencia, porque sabemos que la Sala es lo que le falta al FMLN para lograr un poder absoluto. ¿Cuánto daño o qué tanto daño hace la ideologización de los aparatos, en este caso de los órganos? Justicia. Destruye nuestro país, William, destruye la institucionalidad. Mira, si en nuestro país el problema no es de izquierdas y derechas, porque vos no importa si sos de derecha o de izquierda, sangrás igual, hambriás igual, sufrís igual y te morís igual. Los salvadoreños, independientemente si somos de derecha o de izquierda, están pasándola muy mal. Aquí se trata los corruptos y los que queremos que se hagan las cosas bien. Ese es el reto que tenemos. Entonces, cuando tú tienes un gobierno que no solo ideologiza todo y las instituciones las pone al servicio del partido, se presta para corrupción, se presta para favorecer las decisiones del partido y no las necesidades de la población. Y eso no puede seguir. Bueno, nos quedan algunos minutos para ir concluyendo, Javier. Entonces, tenemos elecciones el próximo domingo. Decíamos para cerrar hacer el cierre sobre el inicio. Entonces, ¿hay que ir a votar? Yo aprovecho este cierre, William, para hacer un llamado a todos los salvadoreños que vayan a votar. Que vayan a votar, porque si no votan están dejando que los que sí van a votar decidan por ellos. El voto es nuestro derecho, es nuestra obligación también. Entonces, nos ha costado caro tener ese derecho de poder ir a votar. Recuerda, 12 años de guerra, de conflicto armado, 80,000 muertos para que tengamos el derecho de ir a votar. Y muchos ahora están llamando, no vaya a votar. Cuando un funcionario te dice que no vaya a votar porque no está en la papeleta, es irresponsable. Ese funcionario fue electo gracias a la democracia y gracias a que los salvadoreños fueron a votar. Así es que tenemos que ir a votar. Todos los salvadoreños este 4 de marzo debemos de ir a votar. Este es un ejercicio de nuestra democracia, la fortalece. Tú sabes que el presidente Sánchez Serén
fue electo solamente por el 23% de los salvadoreños. Es decir, de los 6 y pico millones de salvadoreños, 5 y pico millones tienen DUI, y de esos 5 y pico millones que sí podían ir a votar, solo fueron a votar como 3 y pico millones de salvadoreños, de la cual él ganó la mitad. Bueno, en Venezuela, Hugo Chávez, cuando ganó por primera vez y después los consecuentes triunfos, fue con menos del 50% de la votación. Claro, y en Venezuela... Pero el precio lo está pagando toda la población en Venezuela. En Venezuela, Hugo Chávez ganó con menos votos de los que anularon. Hubo como 4 millones de votos de personas que anularon su voto. Entonces, anular tu voto no le ayuda a nadie ni le da un mensaje a nadie. Sencillamente no te toman en cuenta. ¿Qué espera del Tribunal Supremo Electoral? Que garantice de que se va a respetar la voluntad de los salvadoreños, la legitimidad del voto. En términos de certidumbres que se pueden dar, por ejemplo, sí sería viable que pudiera tenerse resultados temprano, ¿no? Que Claro, eso es lo que se ha adaptado un poco con la transparencia. duda de si habrá o no resultados muy temprano de la La noche. transparencia en el proceso, William, es crítico para garantizar la confianza de la población. Pero en medio de esto, ¿usted no ve la palabra fraude, por ejemplo, no tal cual esa palabra, o lo que usted puede ver son como irregularidades o otro tipo de cosas? Mira, en este momento no podemos hablar de fraude. Lo que sí te puedo decir que hay cosas que no nos han gustado. Por ejemplo, no se le dio el presupuesto al Tribunal Supremo Electoral, no se depuró el padrón. En fin, hay una serie de anomalías en la empresa que va a hacer la transmisión de datos, se probó el sistema y falló. En fin, ha habido anomalías. Recuerda que esta es primera vez que van a estar en la mesa ciudadanos no partidarios. Claro. Y se convocó a ciudadanos que no podían leer, se convocó a ciudadanos no videntes, incluso se convocó a ciudadanos que viven en el extranjero. Entonces ha habido anomalías y esperamos que el tribunal garantice la legitimidad de eso. Bueno, perfecto, se nos agotó el tiempo. Gracias, Javier, por estar con Gracias a nosotros. Muy ti, amable. William. Muchísimas gracias a ti y a los televidentes que nos ven, especialmente en la zona de Oriente. Bueno, perfecto. Terminamos de esta forma Conexiones. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Nos vemos mañana a 5 de la tarde en punto. Buenas tardes.